Bueno, se nos cayó un poquito el video. Se nos cayó un poquito, ¿sí? Se nos cayó un poquito este video. Así es de que está tremendo todo esto, ¿sí? Está tremendo. Porque bueno, pues bueno. Bueno, vamos a continuar. No sé si estén todavía conectados o si se volvieron a conectar. No lo sé. Se nos cayó el video un poquito. Pero bueno, vamos a unir este video con el principio del otro para que esté todo junto, ¿sí? Y podamos nuevamente pues no perdernos de detalles, ¿no? De ningún tipo de detalles. Ahora bien, este tipo de condena, por así decirlo, este tipo de maldición, ¿no? Intergeneracional de lo que habla la palabra de Dios, es bueno una mala interpretación de parte de algunos personajes, incluso algunos protestantes, y también algunos católicos, que bueno, dicen es que Dios castiga a los padres y a los nietos de lo que hicieron nuestros antepasados, ¿no? Eso es completamente equivocado. Así como acabamos de ver ahorita en la palabra de Dios que dice que hay una sentencia, hay una condenación o una maldición, por así decirlo, castigando la iniquidad de los padres, dice la palabra de Dios. Vamos a ver de qué se trata verdaderamente vamos a ver de qué se trata verdaderamente este tipo de sentencia o esta maldición, ¿sale? Entonces, ya vimos que Dios aclara que los efectos, aquí es donde vamos a empezar a ver realmente si es que yo cargo con ese pecado o es simplemente una consecuencia, ¿no es cierto? Entonces, Dios declara que los efectos del pecado son sufridos en las generaciones, o sea, de una generación a otra, ¿sí? Por ejemplo, y yo puedo poner un ejemplo, cuando por ejemplo un padre es adúltero, ¿sí? Dentro de un matrimonio, cuando hay una pareja que es adúltera y obviamente pues es descubierta en ese pecado, ¿qué es lo que pasa? Bueno, pues el matrimonio se destruye, el matrimonio, los hijos se quedan desquebrajados, ¿no? Toda la imagen que tenían de sus padres y todo eso, bueno, pues queda desquebrajada toda esa imagen. Y entonces, ¿qué pasa con todas esas familias? Esa generación o esa familia, esa generación queda ¿qué? Afectada por el pecado de un solo hombre, ¿no? Y después, no solamente esa generación o esa familia quedará afectada por ese pecado, sino que a partir de allí, ¿sí? Por ejemplo, los hijos de esta persona que fue adúltera y jamás volvió a verla porque se fue con el amante o cosas así, estos personajes tienen después sus propios hijos, de los cuales ellos pues obviamente sufren todavía esas consecuencias. ¿Por qué? Porque ya no se les habla del abuelo, ¿no? Como una persona, como un ejemplo a seguir, sino que les recuerda que gracias a esa persona, bueno, pues el matrimonio, su madre sufrió, ellos sufrieron, etcétera, etcétera. Entonces, a lo que se refiere prácticamente Éxodo 20, números 14 y Éxodo 34, pues obviamente se refiere a las consecuencias
del pecado que acarrea una persona y que obviamente pues es prácticamente arrastrada toda la familia y toda esa familia queda arrastrada a lo que es la consecuencia, ¿no? O sea, todos prácticamente van a sufrir, ¿sí?, las consecuencias de ese pecado. E incluso podría decirse que hasta tratarían de imitar, ¿no? Aquí vemos, por ejemplo, ya la imitación de un patrón por parte de, a lo mejor, de alguno o de varios hijos, ¿no? Por ejemplo, si esta persona, como dice el dicho, ¿no? Hijo de tigre, pintito, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasa? A veces, sí, hay veces que a los niños se les queda grabado en su mente siempre el pecado de su padre, o vieron que dentro del matrimonio de sus padres pues había cierto pecado, ¿sí? Y que ellos lo ven o lo vieron siempre como algo normal. Por eso es que hay veces que también los hijos tienden a realizar las mismas cosas. Él tiende a realizar o a seguir un patrón o a imitar un patrón. Pero esto no quiere decir, ojo, esto no quiere decir que eso se herede, ¿vale? Esto no quiere decir que porque el padre fue adúltero, que porque el padre fue alcohólico, que porque el padre fue drogadicto, la madre fue, pues, lo que sea, ¿sí? No quiere decir que eso se herede en los genes de aquellos niños. Eso es completamente equivocado, ¿vale? Hasta ahí solo se puede llevar esta noción de que los hijos sufren la maldición de los padres en el aspecto de las consecuencias. No es que verdaderamente Dios castiga a los hijos por lo que hizo tu padre. Eso no concuerda con la palabra de Dios. Porque si no, entonces habría una contradicción en lo que es el pasaje de Números 14, cuando dice que Dios es grande en misericordia, ¿sí? Pero no tiene misericordia con el hijo del que cometió pecado, ¿no? Entonces habría una contradicción. ¿Cómo puede ser un Dios misericordioso y castiga a alguien que no cometió pecado por la culpa del que sí cometió pecado? Entonces habría una contradicción completa, ¿no? Y obviamente Dios no se contradice, ni tampoco la Biblia se puede contradecir. Por tanto, cuando hablamos de maldición intergeneracional, no es porque acarree con ese pecado y Dios esté castigando a esa persona por el pecado del abuelo, o por el pecado del padre, o del tío, o del tatarabuelo. No, sino que la consecuencia de ese pecado es lo que lleva a veces a las generaciones a estar recordando ese pecado continuamente, ¿vale? Entonces, a su vez nosotros podemos entender por qué todos están pecando, ¿no? Y por ejemplo, repitiendo los mismos pecados. Ok, pero Dios es justo en castigarlos, como dice la palabra de Dios, de generación tras generación. No, realmente no podemos decir que Dios sería un justo cuando castiga el pecado de otras personas, ¿no? Y castiga a los que no han cometido pecado. Entonces no hablaríamos de justicia, hablaríamos de injusticia de parte de Dios. Por tanto, vuelvo y repito, la Biblia no puede contradecirse. Cuando se habla de maldición intergeneracional, pues obviamente es consecuencia del pecado, lo mismo que pasó con, por ejemplo, Adán y Eva, ¿sí? Nosotros obviamente no teníamos ningún tipo de pecado, por tanto, pues Dios no puede castigarte a ti por el pecado de Adán y Eva. Pero tenemos que vivir con la consecuencia de la generación, porque obviamente pues son siendo nuestros padres, ¿no? Ese pecado de esa generación, que ese sería el perfecto ejemplo, que obviamente Adán y Eva cometieron ese pecado, y aunque nosotros no seamos castigados, estamos cargando viviendo la consecuencia del pecado que ellos cometieron. Es exactamente lo mismo con el pecado que yo les acabo de mencionar, un adulterio, un alcoholismo, lo que sea. No es que Dios castigue a las familias por ser, que castigue al que no ha cometido pecado por el que sí lo cometió, sino que la consecuencia de ese pecado arrastra a toda la familia completamente. Y ese es el verdadero problema, y hay veces que no lo entendemos de esa manera y creemos que sí, Dios castiga injustamente a la persona que no cometió ningún pecado. ¿No es cierto? Entonces, para poder entender lo que dice aquí claramente y poder decir que verdaderamente Dios no castiga a una persona que no cometió pecado por el pecado del que sí lo cometió,
Entonces tendríamos que ir a la palabra de Dios y leer, por ejemplo, lo que dice el libro de Deuteronomio, capítulo 24. Capítulo 24, verso 16. Fíjense lo que dice Deuteronomio 24, 16. Dice, fíjense cómo dice el verso 16 de Deuteronomio 24. No morirán los padres por culpa de los hijos, ni los hijos por culpa de los padres. Cada cual morirá por su propio pecado. ¿Sí? Entonces, aquí obviamente, pues ya la Biblia nos empieza a aclarar un poquito mejor a qué se refería, obviamente, Éxodo capítulo 20, verso 5, y obviamente, pues, Números 14 y Éxodo 24, ¿no? Éxodo 34, perdón. Entonces ya podemos ver un poquito más claro el panorama, porque obviamente la palabra de Dios nos viene diciendo de esta manera, ¿no? Que todo aquel, por eso ahora decimos que la salvación es personal, ¿sí? ¿Por qué? Porque siempre ha sido personal. Cada quien lucha y se esfuerza por su propia salvación. Yo no puedo esforzarme por mi salvación, pero como mi papá pues cometió pecado y no ha dejado ese pecado, entonces aunque yo luche y me esfuerce por mi salvación, entonces yo estoy condenado al castigo eterno. No, eso no es lo que enseña la palabra de Dios. Al contrario, eso sería contradecir el acto salvífico de nuestro Señor Jesucristo, y obviamente sería contradecir a nuestro Señor, a Dios Padre, como el Padre amoroso y misericordioso, justo juez, pero obviamente misericordioso y amoroso. Entonces sería una contradicción, y nosotros no podemos contradecir la palabra de Dios, tampoco la palabra de Dios se puede contradecir. Por tanto, cada quien es responsable de sus propios actos. Por ejemplo, hay un pasaje en los evangelios donde está la pasión de nuestro Señor Jesucristo, está en el libro de Marcos. En el libro de Marcos, pues se nos habla de que estaba Jesús ante Pilatos, ¿no? Estaba Jesús ante Pilatos, y obviamente el pueblo pedía la crucifixión, ¿no? Entonces Pilatos, queriéndose lavar las manos, dice, bueno, pues es que no ha hecho nada, ¿no? Yo no puedo condenarlo a la muerte si no ha hecho nada. Aquí vemos un ejemplo claro de lo que es la misericordia de Dios. Yo no puedo condenar a esta persona, yo no puedo matar a esta persona porque no ha hecho nada. ¿No es cierto? Ok. Pero aquí viene lo más importante, ¿no? La generación o los padres que estaban allí presentes, obviamente, dicen esto. Dicen que su sangre caiga sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Obviamente, los hijos no tienen ningún pecado, obviamente los hijos no tienen ninguna falta contra nuestro Señor Jesucristo. Pero, obviamente, los padres, al decir esas palabras, están ellos haciendo responsables de sus actos, ¿sí? Y obviamente están pidiendo que esa sangre inocente de nuestro Señor Jesucristo caiga sobre ellos, ¿sí? Obviamente sobre sus hijos no puede caer un pecado por cual los niños no cometieron absolutamente nada. Pero obviamente, pues esta gente se hace responsable, ¿no? Ahora sí que estas palabras eran prácticamente haciéndose responsables de que ellos habían pedido la muerte directamente de nuestro Señor Jesucristo. Y no es que ellos se hayan arrepentido. De hecho, el libro de Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, verso 38, el apóstol Pedro les está hablando a todos ellos, ¿sí? Les está hablando a todos aquellos que crucificaron a Cristo, y en el verso 39 les dice, porque después de bautizados recibirán el don del Espíritu Santo. Y dice, el cual no solamente es para ustedes, sino también es para sus hijos. ¿Sí? O sea, el Espíritu Santo, nuestro Dios, es tan misericordioso que obviamente al arrepentirse los padres, ¿sí? Recibirían el don del Espíritu Santo y no habría ningún problema. No les dijo el apóstol Pedro, se tienen que arrepentir ustedes y después también sus hijos del pecado que cometieron. No, porque los niños o los hijos no tendrían absolutamente nada de qué arrepentirse, porque no tenían ningún pecado. Los que cometieron el pecado al asesinar a nuestro Señor Jesucristo, ¿sí? Al crucificarlo, bueno, pues fueron ellos precisamente. Los niños no tenían nada que ver. Y eso es obviamente, pues es un texto que obviamente nos habla de que no hay tal pecado intergeneracional, ¿no es cierto? Entonces,
Dios es misericordioso, Dios perdona a los padres y automáticamente toda su familia es salvada. Así de sencillo. No es cierto. Entonces, si un padre no se arrepiente, pues obviamente que no se va a convertir, no se va a hacer bautizar. Obviamente, por obvio, tampoco sus hijos se van a bautizar. Ellos tienen que tomar su decisión posterior, ¿sí? Si quieren seguir a Cristo o quieren seguir las mismas enseñanzas de sus padres. Es exactamente lo mismo aquí. Aquí Dios es tan misericordioso que si se arrepiente el padre, ¿sí? Automáticamente toda su familia queda abrazada en esa misericordia. Por tanto, no hay ningún pecado de nuestros padres que acarreemos nosotros o que tengamos nosotros que pagar o ofrecer como se ofrecía antes, ¿no? Se ofrecía un sacrificio para el perdón de los pecados. Yo no tengo que ofrecer absolutamente nada por el pecado, por los pecados de mis abuelos, mis bisabuelos o tatarabuelos, porque yo no soy responsable de esos pecados. Ahora, no solamente allí nos habla la palabra de Dios en cuanto a que pues Dios no castiga a las generaciones por el pecado de un solo hombre, ¿vale? Entonces Dios no castiga a los hijos por los pecados de los padres. Eso lo dice claramente la palabra de Dios. Deuteronomio lo dice perfectamente, Deuteronomio 24, ¿sí? Dios no castiga por los pecados nuestros a nuestros hijos. Nosotros somos castigados por nuestros propios pecados. Y obviamente son muchos. Imagínense ustedes, si nosotros acarreamos una infinidad de pecados de día con día, una mentira, una mala palabra, un insulto, una ofensa, un mal pensamiento, etc., nosotros vamos acarreando día con día una infinidad de pecados, tanto pecados muy pequeños como pecados un poquito más grandes. Imagínense si todavía tuviéramos que cargar con todos los pecados de nuestros antepasados. Sería imposible poder llegar a la santidad y poder entrar al reino de los cielos. Si no podemos a veces con nuestros propios pecados, mucho menos vamos a poder con los pecados de nuestras generaciones pasadas. Por supuesto que eso sería imposible y sería injusto, como ya lo vimos, o como ya lo hemos platicado. Entonces, nosotros seremos castigados por nuestros propios pecados y hasta allí, y se acabó. No hay más. Ahora, otro texto que nos habla tan claro como el de Deuteronomio, lo vamos a encontrar en el libro de Ezequiel, en el profeta Ezequiel. Vamos a ver en el capítulo 18. Nosotros tenemos una gran riqueza, capítulo 18 de Ezequiel, del profeta Ezequiel. Ezequiel en el capítulo 18, en el verso 20, también nos habla más o menos de esto. Dice, el que peque es quien morirá. El hijo no cargará con la culpa de su padre, ni el padre cargará con la culpa de su hijo. Al justo se le imputará su justicia y al malvado su maldad. Entonces, obviamente, pues ya Dios hablando a través de los santos profetas, pues obviamente ya nos viene explicando un poquito más a qué se refería con lo de Éxodo capítulo 20, verso 4, ¿no? Los padres no van a cargar, los hijos no van a cargar el pecado de los padres. Los padres pagarán por sus propios pecados y los hijos van a pagar por sus propios pecados. Entonces, cuando hablamos de al principio, Éxodo 20, Éxodo 34, Números 14, pues obviamente hablamos de las consecuencias, como lo mismo pasó en el Génesis capítulo 3, ¿no? Por la culpa o por el pecado de Adán y Eva, la consecuencia la sufrimos todos por ellos, porque son ellos nuestros padres, pero no porque nosotros estemos también pagando el pecado de ellos, ¿no? Nosotros no cargamos su pecado. Nacemos con la consecuencia de ese pecado, que es muy diferente. Ahora, dice también en el libro del Jeremías, en el libro del profeta Jeremías, también nos habla acerca de esto. Jeremías lo vamos a ver en el capítulo 31, versos del 29 en adelante. Jeremías 31 del 29 en adelante, donde dice de esta manera: en aquellos días no dirán más, los padres comieron el agraz y los dientes de los hijos sufren la dentera.
sino que cada uno por su propia culpa morirá. Quien quiera que coma el agraz tendrá la dentera. O sea, cada quien, el que cometa su propio pecado, ese es el que va a pagar por su propio pecado y sufrirá las consecuencias de ese pecado. Entonces, vamos desmintiendo un poquito lo que es los mitos, porque pues esto podría entrar en lo que es los mitos, ¿sale? Los mitos de esta doctrina que, bueno, se ha interpretado de una forma incorrecta, ¿no es cierto? Entonces, esta es la tendencia, también esto ya viene formándose ya como una tendencia dentro de la Iglesia Católica y dentro de otras muchas denominaciones protestantes, ¿no? De que todos queremos culpar, ¿sí? O culpar de todo lo que nos pasa y de todos nuestros problemas, queremos utilizarlo como un tipo de maldición por algo que hicieron nuestros padres, sin ponernos a pensar que obviamente nosotros estamos pagando y recibiendo nuestro justo pago de algunas cosas que hemos hecho, o de muchas cosas que hemos hecho, ¿sí? Entonces, el pecado obviamente es innato. ¿Qué quiere decir innato? Bueno, el pecado no es heredado, ¿no? Como por ejemplo, la consecuencia del pecado de Adán y Eva es correcta, esa es heredada, la consecuencia, no el pecado. Por tanto, nosotros no podemos decir el pecado de él es heredado, o sus tendencias de él, por ejemplo, las tendencias, por ejemplo, vamos a poner unos ejemplos fáciles, ¿no? Lo que ya mencionábamos hace unos momentos, ¿no? Entonces, yo tengo una tendencia a fumar, porque esa tendencia es porque mi abuelo era muy fumador, ¿no? O mi tendencia a ser adúltero viene porque pues mi papá así era adúltero, ¿no? O mi tendencia al alcoholismo es porque, bueno, pues yo tengo un tío que así era muy alcohólico, pues obviamente yo heredé ese. No, eso no. Eso es más que nada un tipo de enfermedad psicológica. ¿Por qué? Porque obviamente en nosotros o en todos los niños, cuando ve algo que es traumante a la edad en su pequeña, a lo largo de su vida, ¿sí? Se queda tan grabado en su mente que obviamente hay veces que tiende a realizar o a imitar esos patrones de los cuales él quedó con ese trauma, ¿no? Porque, por ejemplo, si vio a su papá que siempre era borracho y llegaba y golpeaba a su mamá, bueno, queda traumado. Tiene dos opciones, ¿no? Si la persona cuando crece empieza a madurar y se aleja de los vicios recordando cómo era la situación o las consecuencias de llegar alcoholizado todos los días, pues va a buscar alejarse del alcohol para no vivir lo mismo o que sus familiares, sus hijos, su esposa, pues no pase exactamente por lo mismo que él pasó. Pero cuando es completamente contrario, ¿sí? Hay veces que ese trauma lo lleva a imitar el mismo patrón de destrucción, ¿no es cierto? Entonces, no podemos echarle la culpa que no, yo soy alcohólico porque pues mi papá así era. No. Cada uno, ¿sí? La Biblia también nos dice, y la Biblia nos indica, por ejemplo, que el problema del pecado es innato, o sea que no se hereda, sino mucho más profundo es decir lo que viene en el profeta Jeremías, pero en el capítulo 17, Jeremías 17 también nos habla acerca de esto. Fíjense cómo nos dice el libro de Jeremías, capítulo 17, verso 9. Jeremías 17, verso 9 dice de esta manera: el corazón es lo más retorcido y no tiene arreglo. ¿Quién lo conoce? Eso es lo que dice nuestro Señor Jesucristo, porque en el verso 10 dice de esta manera:
Yo, Yahvé, exploro el corazón y pruebo los riñones para dar a cada cual según su camino, según el fruto de sus obras. Entonces, aquí nos está diciendo claramente que el corazón de cada persona es el que está oscuro. O sea, cada persona es responsable, ¿sí?, de sus propios actos. Y no hay que estar culpando a los abuelos y eso de que yo sea como soy. No, yo lo hice por mi propia decisión. Yo decidí ser un pecador, yo decidí ser un borracho, yo decidí ser un adúltero, yo decidí ser un drogadicto, ¿no? Yo decidí ser una prostituta, por así decirlo. Sí, eso es cierto, pero es mi decisión, ¿sí? Es mi decisión. E incluso, bueno, sí, obviamente tiene que verse, obviamente, como vuelvo a repetir, los traumas. Esa es una forma psicológica, porque obviamente a través de los traumas se pueden repetir ese tipo de patrones, ¿no?, que se ven en la casa, ¿no? Entonces, pues obviamente sí, ya hay un poquito se necesita ya un poquito más de ayuda más profesional en este aspecto, ¿no? Voy a tomar un poquito de agua. Ahora, fíjense lo que nos afirma todavía ya el Nuevo Testamento, que ya nos viene ya a afirmar todo esto que hemos venido hablando, venido diciendo, que yo no soy culpable de los pecados de otros, ¿no es cierto? Cada quien va a pagar y va a recibir su recompensa de sus propios actos. Es como dice el mismo libro de Mateo, del Evangelio de San Mateo, capítulo 25, versos ya del 42 y 43, ¿no? Obviamente dice el Señor que separará a unos de los otros, ¿no? Y a los que hicieron, a los que practicaron la voluntad de Dios, obviamente les va a decir, vengan para acá, benditos de mi Padre, a tomar posesión del reino que fue creado para ustedes desde el inicio de la creación. Y les empieza a dar obviamente una lista de cuáles son las cosas que Dios mandó realizar, ¿no? Porque me viste hambriento y me diste de comer, me viste sediento y me diste de beber, desnudo y me vestiste, fui forastero y me acogiste, me hospedaste. Todo ese tipo le da una lista, ¿no?, de cuáles son los mandatos que Dios nos puso, ¿no? Y obviamente también a los que no hicieron, ¿no?, les dice, vayan ustedes, malditos de mi Padre, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Y les vuelve a dar la misma lista, porque yo tuve hambre y no me diste de comer, etcétera, etcétera. Entonces, aquí nos dice el Señor al final, porque tu Padre, ¿no?, porque tus antepasados me vieron desnudo y me vistieron. Ven, bendito de mi Padre. No, dice, y es específico, ¿no? Porque me viste, tú me viste a mí, tú me viste desnudo y me vestiste. Tú me viste a mí hambriento y me alimentaste, ¿no? Dice, tus padres me vieron desnudo y me vistieron. Por eso tú eres bendito de mi Padre. Ven a tomar posesión del reino de los cielos. No. Cada uno vamos a recibir nuestro propio pago de nuestras actitudes, ¿sí? Ya sean buenas o malas, es nuestra propia decisión. Por eso todos tenemos un libre albedrío del cual tenemos que y hacemos uso todos los días. Si queremos seguir a Dios, si no queremos seguir a Dios, si queremos cometer un pecado, si no queremos cometerlo, etc. Tenemos un libre albedrío y Dios no se mete con nosotros para nada. Él nos da la libertad, porque Dios es libre, nos da la libertad de elegir, nos da la libertad de escoger qué es lo que más nos conviene, supuestamente, ¿no es cierto? Y según lo que nosotros decidamos y cómo vivamos, es el pago que vamos a recibir. Así es de que, pues ya podemos ir descartando prácticamente eso de que vamos a pagar generación tras generación. No, eso es completamente una falsedad. Esa es una falsedad. Nosotros no pagamos por los pecados de las generaciones pasadas. Y fíjense cómo nos dice el libro de los Efesios. El apóstol San Pablo se ha tomado la libertad también de hablarnos
sobre esto. Y nos habla, San Pablo nos habla en el libro de los Efesios, en el capítulo 2, versos del 1 al 3. Efesios capítulo 2, versos del 1 al 3, nos dice de esta manera, vean. Y a vosotros que estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales vivisteis en otro tiempo según el proceder de este mundo, según el príncipe del imperio del aire, el espíritu que actúa en los rebeldes. Entre ellos vivíamos también todos nosotros en otro tiempo, en medio de las concupiscencias de nuestra carne, siguiendo las apetencias de la carne y de los malos pensamientos destinados por la naturaleza, como los demás a la cólera. Esto obviamente pues ya nos habla ya un poquito mejor acerca de que pues obviamente el Señor Jesús nos da la vida, ¿no? Antes vivíamos en el pecado, antes de conocer a Dios vivíamos en el pecado, ¿sí? Pero al volvernos a Cristo, ¿sí? Es obvio que volvemos a Cristo y nos hacemos ya una nueva criatura. Y fíjense lo que dice esto de la nueva criatura, nos habla en la segunda carta a los Corintios. Ya nos habla de los Corintios. Fíjense lo que nos dice según la segunda carta de los Corintios. La segunda carta de los Corintios, capítulo 5, verso 17. Segunda de Corintios 5, 17. Fíjense lo que ya nos viene diciendo acerca de todo esto. Lo vamos a leer desde el 16. Así que en adelante ya no conocemos a nadie según la carne, y si conocemos a Cristo según la carne, ya no le conocemos así. Por tanto, el que está en Cristo es una nueva creación. Pasó lo viejo, todo ya es nuevo. Y todo proviene de Dios, que nos reconcilió consigo por Cristo y nos confió el ministerio de la reconciliación. Bueno, eso ya es lo que dice el apóstol Pablo. Pero dice el Señor, todo lo que es de Cristo ya es nueva criatura. ¿Sí? Si tú eres de Cristo, como dice Gálatas 3:27, ¿no? Ahí vamos a leer Gálatas 3:27, para que vayamos viendo qué es lo que nos está hablando el apóstol Pablo con esta carta de 2 de Corintios. Gálatas 3:27 nos dice de esta manera. Si ya son, todos los hijos de Dios, por la fe en Cristo Jesús, todos los bautizados en Cristo, os habéis revestido de Cristo. Y escuchen el 28. Y ya no hay judíos, ni griegos, ni esclavos, ni libres, ni hombre, ni mujer, ya que todos vosotros sois uno en Cristo. Y el verso 29 dice, y si ya sois de Cristo, ya sois descendencia de Abraham y herederos según la promesa. Entonces, si tú ya eres de Cristo, si tú ya eres pertenencia de Cristo, ¿sí? Ya eres una nueva criatura, ¿sí? Ya eres bautizado, ya sabes lo que le agrada al Señor, ya eres una nueva criatura que ya no tiene por qué estar viviendo en el pecado, puesto que ya no eres del mundo, sino que ya tienes un dueño, ya tienes un amo, ya tienes un Señor. Antes era tu Señor, el mundo, y el príncipe de este mundo, pero ahora ya eres de Cristo, ahora ya tu Señor es Cristo, por tanto ya no puedes vivir en el mundo, como decía el Señor en Juan 14, cuando hacía la oración al Padre, y les decía, bueno, pues ellos no son del mundo, como yo tampoco soy del mundo. No te pido que los saques, pero te pido que los libres de todo mal, ¿no? Entonces, nosotros ya no somos del mundo. Si ya pertenecemos a Cristo, ya no le podemos pertenecer a otra persona, a otro amo. Por eso decía la Escritura que nadie puede amar o adorar a dos señores, porque al final de cuentas vas a tener que amar más a uno y vas a aborrecer a otro. En este caso, pongamos las dos balanzas. En este caso, amamos a Dios, ¿sí? Que nos ofrece pues la paz, la tranquilidad,
pero no nos da riquezas, ¿no? No nos ofrece ser ricos y mucho menos. Y tenemos al otro Dios, ¿no? Al que nos ofrece riquezas, poder, etcétera, etcétera. Y al final de cuentas no podemos amar a los dos porque vamos a terminar repugnando o odiando a uno, ¿no? Ah, no, pues es que este me da todo el poder, me da todo el dinero, me da todas las riquezas, me da placeres y todo lo que yo, pues, me gusta, pero este de acá no, este de acá me los quiere quitar, me dice que eso es malo, que eso es dañino y perjudicial para mi alma, y pues terminamos odiando a uno y amando al otro. Y lamentablemente, estamos siguiendo al Dios de ese mundo. ¿Por qué? Porque bueno, pues ahorita vamos a ir precisamente con la otra parte, que era las consecuencias actuales, ¿sí? De lo que, bueno, pues yo quiero también hablar un poco. Lo he estado hablando mucho, pero se tiene que hablar, hermanos, se tiene que hablar verdaderamente. Miren lo que dice, por ejemplo, la primera carta de Juan, capítulo 1, verso 9. Primera de Juan 1, 9. Dice de esta manera. Dice, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos y la verdad no está en nosotros. Pero si reconocemos nuestros pecados, fiel y justo es el Señor para perdonar los pecados y purificarnos de toda injusticia. Entonces, si nosotros somos de Cristo, tenemos que reconocer que hemos pecado. Y cuando reconocemos que somos pecadores, pedimos perdón a Dios, volvemos a Dios y pedimos perdón. Obviamente con la intención y sobre todo con con el dolor de haber cometido ese pecado y con la firme intención de no volver a cometer ese pecado. Si no seríamos lo contrario a lo que hizo el Señor con María Magdalena. ¿Dónde están los que te acusan? No, pues no están. Ok, yo tampoco te juzgo, yo tampoco te condeno. Pero vete, ya, no pasa nada. Vuelve a seguir pecando, córrele, ya no pasa nada. No, vete y no peques más. Esa es lo que tenemos que tener siempre en nuestra mente. Vete y no peques más. Porque si no, entonces pues estamos cayendo en algo falso, en algo errado, ¿no? Y por ejemplo, ya para terminar ahorita con esto, vamos por ejemplo a lo que nos dice el libro de Romanos, capítulo 12. Romanos 12, para que veamos qué es lo que también está, lo que nos habla también la palabra de Dios. Romanos 12, del 1 y siguientes. El libro de los Romanos, capítulo 12, versos 1 y siguientes. Bueno, más bien es 1 y 2. Dice de esta manera: Os exhorto pues, hermanos, por la misericordia de Dios, a que ofrezcáis vuestros cuerpos como una víctima viva, santa, agradable a Dios. Tal será vuestro culto espiritual, y no os acomodéis al mundo presente. Antes bien, transformaos mediante la renovación de vuestra mente, de forma que podáis distinguir cuál es la voluntad de Dios, lo bueno, lo agradable y lo perfecto. Y con esta cita voy a iniciar, bueno, pues la otra parte que ya habíamos pactado que íbamos a hablar acerca de las consecuencias actuales y específicamente lo que acabo de subir hace unos momentos, ¿no? Que es ¿cómo se llama? Es